En este video vamos a hablar acerca del proceso inflamatorio, así como de algunos fármacos involucrados para el control del mismo. Para ello, vamos a iniciar con el concepto de inflamación, el cual proviene del latín inflamatio, que significa encender o hacer fuego, que de hecho es parte de uno de los signos del proceso inflamatorio. Podemos encontrar algunos otros conceptos en la literatura, los cuales nos dicen que es una alteración patológica en donde hay trastornos cardiovasculares, hay un aumento de calor, hay enrojecimiento, como se puede ver en la imagen, hay hinchazón y dolor. Quizá muchos de nosotros hemos tenido un proceso inflamatorio y lo podemos asociar inmediatamente a uno de estos signos, probablemente el más común, en el caso del dolor. También encontramos que es la acumulación local de leucocitos para controlar algún proceso infeccioso, si es que lo hubiera, porque no necesariamente la inflamación puede ser promovida por un proceso infeccioso. Bueno, ante ello, pues tenemos una serie de patologías asociadas con la inflamación, que van desde un traumatismo, un golpe, hasta enfermedades ya un poco más estructuradas que pueden llevar procesos crónicos. Tal es el caso de artritis reumatoide, eh, diabetes, desórdenes en algún tejido o incluso las mismas enfermedades cardiovasculares o la alergia, por ejemplo. Para ello, entonces, nosotros podemos clasificarla en, de dos formas. Una, la inflamación aguda, la cual tiene un proceso rápido, eh, se puede controlar, puede ser tratada con determinados fármacos. Y en este proceso de inflamación aguda, las células principales que las caracterizan son los polimorfonucleares, ya que estas son las primeras células que llegan al sitio de acción para tratar de contrarrestar este proceso inflamatorio o resolver, si es que lo hubiera, un proceso infeccioso. Por otro lado, también encontramos la inflamación crónica, en donde aquí la característica principal es que el proceso ya va más de días, puede durar incluso años en algunos casos, o hay enfermedades que ya son para toda la vida, tal es el caso de enfermedades autoinmunes, enfermedades como artritis reumatoide, lupus, fibromialgia, por mencionar algunas. Y aquí las características más importantes de la inflamación crónica son la presencia de linfocitos y monocitos. Entonces, si lo ponemos en comparación respecto al tiempo, la inflamación aguda es rápida, mientras que la inflamación crónica ya es un proceso más tardado, más alargado y que incluso puede durar toda la vida. Y si lo ponemos en el contexto del tipo de células, en la inflamación aguda encontramos polimorfonucleares y en la inflamación crónica encontramos principalmente linfocitos y monocitos. Dentro de estas características de la inflamación, nosotros podemos asociarla porque hemos visto o hemos padecido alguna vez algún proceso de tipo inflamatorio y Cornelius Celsus, así como Rudolf Ludwig y Carl Virchow, nos menciona que hay ciertos signos cardinales de la inflamación, los cuales son cuatro, se clasificaron y encontramos al calor, es decir, el aumento de la temperatura, la fiebre, o si es en una zona local, pues el aumento simplemente de la temperatura en esa a nivel local. El rubor, es decir, el enrojecimiento, la tumefacción o hinchazón, como quiera que lo podamos ver, y finalmente el dolor. Si estos cuatro signos cardinales están exacerbados y permanecen por mucho tiempo, podemos llegar a la pérdida de la función del tejido, que quiere decir que este proceso inflamatorio, al no ser controlado, puede llevar al daño del tejido y por ende a la pérdida de la función del mismo tejido. Entonces, para ir ubicando parte de estos cuatro signos cardinales, estaremos hablando de quiénes son los elementos que están promoviendo parte de estos cuatro signos cardinales, que son calor, rubor, tumefacción o edema y dolor.
Estos elementos que generan parte de los signos cardinales se debe a mediadores, mediadores químicos que están ahí presentes en un proceso inflamatorio. Estos mediadores pueden ser de tipo exógeno o endógeno. En el caso de los endógenos serán esos elementos que nuestro propio cuerpo está generando y que estos van a exacerbar o atraer todos los elementos inflamatorios al sitio de acción. Por otro lado, hay elementos exógenos que pueden ser de tipo microbiano o no microbiano. En el caso de microbiano, pues, estaríamos hablando probablemente de algún microorganismo o alguna toxina promovida por alguno de estos o llámese algún veneno, por mencionar algún ejemplo, porque hay muchos. Y del no microbiano, pues principalmente son los traumatismos o alguna alteración de tipo metabólico o alguna otra enfermedad que no esté ligada directamente a un proceso infeccioso. Entonces, este tipo de elementos o mediadores exógenos o elementos exógenos y endógenos que se van generando van a promover los mediadores químicos que estarán involucrados en este proceso. En el primero, cuando estamos hablando de los procesos infecciosos o no infecciosos, nosotros nos viene a la mente inmediatamente, en el caso de los infecciosos, un microorganismo que está afectando el sistema. Aquí muestro parte de una imagen muy ilustrativa en donde del lado izquierdo podemos ver algunos microorganismos que hacen alusión a componentes eh, conservados de los microorganismos a los cuales se les denomina PAMs, es decir, patrones moleculares asociados a patógenos. Y estos PAMs son los encargados, o mejor dicho, van a ser censados por parte de los receptores que el sistema tiene, estos receptores denominados PRRs o receptor de reconocimiento de patrones o de PAMs, van a reconocer a estos elementos conservados presentes en los microorganismos y van a inducir un proceso inflamatorio, activar una respuesta inmunológica para tratar de contener al microorganismo que está acechando. Por otro lado, no necesariamente podemos tener microorganismos, puede haber un daño, puede haber una alteración homeostática en donde elementos, ya sea a nivel metabólico o a otro nivel, pueden estar induciendo parte de estos procesos inflamatorios. A estos que no son de tipo microbiano se le conoce como DAMS, patrones moleculares asociados a daño, y entre ellos tenemos varios, y también van a ser reconocidos por estos PRRs, eh, los cuales van a inducir también una cascada de señalización para promover elementos que traten de resolver o restaurar parte del tejido que ha llevado un daño. Entonces, aquí simplemente en la imagen para que vean, tenemos patrones asociados a patógenos y por el otro lado patrones moleculares asociados a daño y ambos reconocidos por PRRs, receptores de reconocimiento de patrones y por lo tanto estos estarán iniciando parte del proceso inflamatorio. En esta otra imagen quiero que vean aquí un elemento extraño, llámese un microorganismo, al cual le denominaremos antígeno, eh, porque tiene muchos elementos que pueden inducir una respuesta inmunológica. Entonces, una parte de ellos, el cual sea más inmunogénico, llevará a cabo el reconocimiento, será reconocido por un PRR. Estos, a su vez, estas células que lo reconocen, que tengan estos receptores, desencadenan una cascada de señalización en donde muy importantemente aparecen enzimas como la fosfolipasa A, la cual dentro de todo este proceso que estamos viendo lleva a la formación de algunos mediadores, principalmente primero a la ruta del ácido araquidónico, la cual vamos a ver más adelante, y este ácido araquidónico tendrá que ver muy importantemente dentro de toda su señalización en la promoción de mediadores inflamatorios. En esta imagen nos hace mención que llevará a cabo por diferentes vías a la formación de citocinas inflamatorias. No necesariamente son citocinas, puede haber algún otro tipo de mediadores, pero aquí lo representa de esta manera.
o el mismo ácido araquidónico, dependiendo de cuáles sean los elementos que se estén llevando a cabo en este sistema, puede llevar incluso a la regulación de genes, la cual podría estar ligada incluso al mismo daño celular o a la muerte celular de la misma. Entonces, como pueden ver, estos mediadores que fueron inducidos, ya sea por parte de un proceso infeccioso o no, tiene que ver una ruta muy importante que es la ruta del ácido araquidónico para la formación de mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios, aquí muestro una lista muy sencilla, podemos encontrar ya mm, mediadores preformados, que ya que quiere decir que ya están dentro de la célula, simplemente a su activación, estos se liberan, así como en qué tipo de células se estarían encontrando. También encontramos aquellos que son sintetizados por primera vez, y aquí tenemos parte de estos mediadores en donde se encuentran. Y muy interesantemente, algo que probablemente nosotros no hemos ligado y que creíamos que estaba completamente fuera no estaba asociado con la inflamación, es parte de la coagulación, algunos elementos de la coagulación, como lo es el factor 12, está involucrado con la inflamación, así como la activación de una ruta llamada complemento, que es muy importante dentro del sistema inmunológico ante el reconocimiento de algún microorganismo a través de tres rutas distintas, ya sea clásica a través de anticuerpos, de lectina a través del reconocimiento de carbohidratos por colectinas y colinas, o una ruta alterna en donde uno de los elementos permanece de manera constante dentro de nuestro sistema y que bajo ciertos elementos se puede activar esta ruta. Entonces, como pueden ver, estos son parte de algunos mediadores, iremos hablando parte de algunos de ellos y en dónde se encuentran y por supuesto rescatar que tanto la coagulación como la activación en complemento son elementos muy importantes dentro del proceso inflamatorio. Aquí muestro otra lista, un poco más sencilla para que ustedes comprendan estos mediadores. Si los queremos asociar de acuerdo a sus características, como es la permeabilidad, exocitosis, la actividad de quimioatracción o regulación de moléculas de adhesión o angiogénesis. Ustedes pueden ver la lista de los mediadores y quienes tienen esas propiedades que estamos viendo acá, ya sea aquellos que están preformados, los eicosanoides o algunas citocinas, por mencionar algunos de los ejemplos, y cuáles son sus características principales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la histamina, que tiene una propiedad de permeabilidad vascular muy importante, exocitosis, y parte de un poco de la angiogénesis, o por ejemplo, los leucotrienos también tienen parte de esto. Leucotrieno B4 es más una molécula quimioatrayente, así como algunas otras como interleucina 1, interleucina 6, que están ligadas principalmente a la inducción de moléculas de adhesión. Los mediadores quimiotácticos, simplemente para ponerlos en el contexto, por lo que mencionábamos en la imagen anterior, permeabilidad vascular, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero en el caso de la quimioatrayente, lo que significa que es un mediador el cual va o tiene la capacidad de atraer más células al sitio de acción, siempre y cuando esta célula tenga el receptor para esta quimiosina, como se le denomina, y entonces induce quimiotaxis, induce la movilidad de estas células hacia donde hay un gradiente de concentración más alto. ¿Qué quiere decir? Imagínense en esta imagen que tenemos aquí. Aquí se puede ver cómo las células están migrando hacia la parte de la derecha. Probablemente la concentración de esa quimiosina es más alta en esta zona, acá más a la derecha, más baja a la izquierda, pero como estas células tienen el receptor, van siguiendo este gradiente de concentración hacia donde se encuentra más alto. Un ejemplo muy burdo estaríamos hablando es el aroma, por ejemplo, de una fragancia o de la comida, y nosotros nos vamos acercando a través de los receptores que tenemos y que nos vaya trayendo hacia el sitio en donde está en mayor concentración, más o menos de esta manera muy coloquial, podríamos decir que trabaja las quimiosinas.
Si la célula no tiene el receptor, como se podría ver aquí, pues no migra. Solamente aquellos que tienen el receptor para esa quimiosina estarán migrando. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las quimiosinas eh, que también se clasifican de diferente forma. El objetivo de este video no es hablar profundamente de estos elementos, pero aquí tenemos una muy importante que es la interleucina 8, eh, MIP alfa, lifotactina, por mencionar parte de estas. Entonces, este es uno de los mediadores características. Tenemos citocinas también, por supuesto, citocinas inflamatorias que van a promover el proceso, pero también tenemos citocinas antiinflamatorias, como podemos ver acá. Aquí tenemos las citocinas inflamatorias, una lista muy grande. Si nos queremos aprender esto, probablemente de las más importantes tenemos a la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa. Mientras que en el caso de aquellas citocinas que van a regular el proceso inflamatorio, es decir, van a disminuirlo, son citocinas antiinflamatorias, encontramos la interleucina 10, interleucina 4, el TGF-beta, por mencionar parte de algunas de ellas, ¿no? Y acá tengo otra lista de las quimiosinas de las que estamos hablando, por si les interesa, en dónde están, quién es la quimiosina, quién es el receptor de esa quimiosina y qué células están asociadas a ese tipo de quimiosinas. Regresando a todo esto, eh, hablábamos de la síntesis del ácido araquidónico, que esto es inducido por activación celular, ya sea por la presencia del microorganismo o probablemente por la activación de algún elemento que se haya generado en el entorno. Y lo que va a inducir, obviamente, es a a la formación de ácido araquidónico. Para ponernos un poquito más en contexto y recordando parte de nuestros de lecturas o clases de biología celular, bioquímica, la célula está conformada por una bicapa lipídica, la cual tiene una muy buena cantidad de lípidos hacia los dos lados, por eso es bicapa lipídica. Y uno de estos lípidos muy importantes es el fosfatidinosinol difosfato, la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. Estas son importantes porque una vez que se activa la célula, se induce la activación de la fosfolipasa C o la fosfolipasa A2. En el caso de la fosfolipasa C, induce o se forma a partir de fosfatidilinositol difosfato, el diacilglicerol y eh, y otro producto más que podemos ver aquí. A partir del diacilglicerol, por acción de la glicérido lipasa, se lleva a la formación de ácido araquidónico. Por otro lado, si esta célula fue activada, también se puede partir de fosfatidil colina o de fosfatidil etanolamina, por acción de la fosfolipasa 2, se produce ácido araquidónico. Entonces, esto que vemos aquí en color verde son enzimas, estos son los productos y a partir de estos productos, por acción de estas enzimas, tenemos, estos son los sustratos, perdón, estos son los sustratos, por acción de estas enzimas tenemos estos productos. Entonces, este es el sustrato, esta es la enzima y este es el producto. Entonces, estos son los lípidos que están en la membrana celular que van a llevar a cabo la formación del ácido araquidónico. Pero bueno, este ácido araquidónico realmente no está como tal siempre ahí disponible. Les reitero, debe de haber una activación y esto a partir de los lípidos se llevará a cabo su formación. Pero ahora bien, ya tenemos el ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede continuar parte de estas rutas, de estas cascadas, por tres rutas diferentes. Una, por la ruta de la ciclooxigenasa. Otra, por la ruta de la lipoxigenasa. Y una más, por la ruta de la citocromo P450. En el caso de la ruta de la ciclooxigenasa, la primera, a partir del ácido araquidónico, la enzima ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2 dará formación o dará como producto las prostaglandinas y prostaglandina G2 y después prostaglandina H2. Y de aquí, todo esto que ven en óvalo son enzimas que van a actuar por diferentes rutas y van a dar como producto las prostaglandinas, prostaciclinas y los tromboxanos.
como ustedes pueden ver aquí, eh, cada una de los productos que se formaron por la ruta de la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico, estas son sus funciones. Por ejemplo, las prostaglandinas están asociadas con vasodilatación, broncodilatación y edema. O los tromboxanos están asociados con la vasoconstricción, broncoconstricción y la promoción de agregación plaquetaria, que es muy importante estos procesos. Por otro lado, si la ruta es a través de la lipoxigenasa, estas son las enzimas que ven en los círculos verdes y los productos son lipoxinas y ETES, que es ácido hidroxi eicosatetranoico. Estos tienen otro tipo de funciones, tal es el caso de vasodilatación o inhibición de la quimiotaxis, o en el caso de estas, vasoconstricción o broncoconstricción, incrementación de la permeabilidad. Y tenemos una más que es la ruta del citrocromo P450, partido de ácido araquidónico por acción de estas enzimas que están en el círculo en color rojo, eh, o ladrillo, vamos a llamarle así, dan como productos los DETES o los ETES, que es hidroxicosatretanoico ácido, que es muy importante justo en la quimiotaxis. Entonces, a partir del ácido araquidónico que provenía de los fosfolípidos de la membrana por activación de la propia, tiene tres rutas: ciclooxigenasa, lipoxigenasa y citocromo P450, y estas son los productos que se obtienen: prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos para la ciclooxigenasa, lipotoxinas, leucotrienos y lipoxinas para el caso de la lipoxigenasa, y ETES y diets, que son producto de la ruta del P450. Estos productos que ustedes pueden ver acá tienen receptores, obviamente, en otro tipo de células o en algunas mismas, es decir, pueden ser, eh, tener acción parácrina o autócrina, dependiendo de este tipo de receptores, los cuales van a inducir estas funciones que ustedes están viendo en esta imagen. Traigo una serie de imágenes para que ustedes no se quieran practicar cómo se da esto: membrana en fosfolípidos, ácido araquidónico, ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Generalmente hay muchos libros que no nos mencionan la ruta del citocromo P450, y ustedes pueden ir practicando parte de esto. Aquí traigo otra imagen para que no se asusten y cada que vean alguna imagen en algún artículo o en algún libro, sepan que hay estas tres rutas, en dónde están y cuáles son sus receptores o cuál es la participación propia de estos mismos. Esta, por ejemplo, parecería que nos asusta, pero realmente aquí tenemos el ácido araquidónico y tenemos la ruta de la citocromo P450, como se puede ver aquí o se puede ver acá. Tenemos para acá la ruta de la lipoxigenasa, por acá también. Y por aquí, que son prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, sería la ruta de la citocromo P450. Aquí, por ejemplo, nos está hablando del tipo de enzima que, claro, en la lista de este artículo nos diría a qué se refiere estos recuadros. Aquí, por ejemplo, es más sencillo para la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Porque nos dice, para la ciclooxigenasa, sí, porque es el citocromo P450, perdón, porque aquí nos dice cuál es el citocromo que está induciendo la formación de este producto. En el caso de los tromboxanos o los demás, nos habla nada más de unos números que nosotros podemos buscar directamente en el artículo y podríamos ver: pues esta es la enzima tal que da origen a esto, o esta enzima da este origen a este otro producto, y así no nos podemos nosotros confundir. Entonces, no se asusten cada que vean imágenes como estas, porque realmente son sencillas de leer si nosotros aprendimos de las primeras. Si queremos verlo, independiente de todos estos mediadores inflamatorios, de acuerdo a sus funciones, pues aquí están. Miren, aquí tenemos, a partir de los fosfolípidos, ácido araquidónico. En el caso de la ciclooxigenasa, quiero llamar su atención porque la ciclooxigenasa es una ruta que vamos a hablar, que es muy importante, y aquí tenemos dos productos. Hablamos de que hay dos ciclooxigenasas: ciclooxigenasa 1, 2, y al menos en la ciclooxigenasa 1 da como productos
principalmente prostaglandinas y tromboxanos que están ligados al dolor y la inflamación. Y en el caso de la ciclooxigenasa 2 están asociados otras prostaglandinas, principalmente I2 y D2, que están asociadas principalmente con este tipo de acciones. O si lo queremos ver de una manera muy general, en el caso de las de ciclooxigenasa 2 serían principalmente a inflamación y dolor, porque son de las más importantes, es la prostaglandina E2. Pero también tenemos esta otra que está ligada a la parte del sistema gastrointestinal que hablaremos en otros videos. Entonces vean cómo, dependiendo de cuál de las dos ciclooxigenasas será el producto, no se confundan, son diferentes prostaglandinas, no todas son iguales y tienen diferentes funciones. Hay algunas que podríamos pensar que son iguales, tal es el caso de estas de aquí que nos dicen, sin embargo, tienen una actividad mayor, principalmente, por ejemplo, en el caso de dolor e inflamación, la prostaglandina E2, que es muy, muy importante que estaremos hablando de ella. Entonces, esto simplemente para recapitular parte de lo que estábamos viendo. Algunas van a tener vasodilatación, otras van a tener vasoconstricción y dependiendo de la ruta que estemos hablando, te estarán participando parte de esto. Aquí tenemos esa categoría de los icosanoides, estos productos de la ciclooxigenasa o productos de la lipoxigenasa en una tablita y podemos ver cuál es la función de cada uno de ellos. Pero bueno, aquí volvemos a mencionar, estamos hablando de dos ciclooxigenasas, una llamada ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La primera eh, se describe como una ciclooxigenasa que da principalmente productos como estos, mientras que la ciclooxigenasa 2, como les mencioné, a la prostaglandina E2, asociada principalmente con el proceso inflamatorio, como se puede ver, y con el dolor. Estas se encuentran son inducibles o constitutivas, se encuentran principalmente en estos tejidos, como ustedes pueden ver. Y de manera muy general, la literatura nos decía que la ciclooxigenasa 1 era constitutiva, es decir, ahí estaba, se están produciendo, forman parte del sistema para estar en homeostasis. Sin embargo, la ciclooxigenasa 2 es inducible. Hay una parte que es constitutiva, pero la parte inducible exacerba principalmente el dolor y la inflamación. Sin embargo, en trabajos recientes nos mencionan que no hay solamente dos ciclooxigenasas. De hecho, parte de los trabajos en esta área nos decía que dentro de la ciclooxigenasa 1 había una que era constitutiva, había dos que eran constitutivas, pero que una trataba más hacia ciertas funciones que otra, pareciera como una isoforma, y después se le dio el nombre como ciclooxigenasa 3. Ambas se les describía como ciclooxigenasas dentro del mismo grupo de ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2 había varias isoformas, como se pueden ver, asociadas con diferentes fisiopatologías o procesos inflamatorios, como se puede ver aquí. Sin embargo, hallazgos o trabajos recientes describieron que la COX, en el caso de la COX-3, pertenecía a una familia completamente diferente, como se puede ver en esta imagen. A partir de ácido araquidónico, tenemos la ruta de la ciclooxigenasa 1, la ruta de la ciclooxigenasa 2 y hay una más que la ciclooxigenasa 3. Hay algunos trabajos que nos mencionan que hay incluso otras ciclooxigenasas 4 y otros más, sin embargo, bien caracterizadas bajo sus funciones la 1 y la 2, y recientemente la 3, que ya tiene algunos años y que se han asociado con parte de algunos tratamientos que veremos más adelante. Entonces, bueno, esto es simplemente para recordar que de dónde vienen, cuáles son las rutas y ahorita veremos a dónde están asociados. Pero bueno, regresando un poquito más al proceso inflamatorio, ya sabemos de dónde, parte de dónde vienen los mediadores, a través de quién lo indujo y cuáles son las funciones de estos mediadores, cuáles son las rutas principales y dentro de esas mismas rutas, que es que existen diferentes formas, tal es el caso de la ciclooxigenasa, y en dónde están
asociados principalmente a estos mediadores, ya sea en dolor, en inflamación, en agregación plaquetaria, por mencionar alguno. Pero ahora, ya están estos mediadores. ¿Qué sucede? ¿Qué hay dentro del proceso inflamatorio? Bueno, puede haber una infección o un daño, que habíamos platicado en las primeras imágenes, un DAM o un PAMP, y este daño puede ocasionar en el tejido, puede ocasionar o inducir la liberación de estos mediadores. Y estos mediadores, de los cuales ya platicamos, lo que van a hacer, a promover parte de estos signos cardinales de los que hablamos, por ejemplo, la tumefacción o el edema, van a ser permitidos por el infiltrado celular, en el cual, si hay un daño en el tejido, que lo podemos ver aquí, vamos a reclutar células que se encuentran en circulación, las vamos a traer al sitio de acción, vamos a tratar de resolver todo eso que se está llevando a cabo, ya sea una infección o un daño, resolvemos y finalmente todo ese proceso inflamatorio se repara. Si es que hubo un daño a nivel de tisular, se repara y todo vuelve a la normalidad. Entonces, tenemos un daño, una infección, se reclutan células al sitio de acción, podemos tener diferentes células, dependiendo del proceso inflamatorio del cual estemos hablando. Las principales son generalmente polimorfonucleares. Si hay un proceso infeccioso, bueno, habrá el engullimiento de los microorganismos, probablemente proceso de fagocitosis, la eliminación, y finalmente el aclaramiento, resolución del problema inflamatorio, en donde esto vuelve otra vez a la normalidad. Para ello, este proceso inflamatorio tiene dos fases, una fase vascular y una fase celular. En el caso de la fase vascular, realmente lo que nos está indicando es los elementos o los mediadores que están involucrados que permiten la salida o el paso de las células que se encuentran en el torrente sanguíneo hacia el sitio de acción, es decir, el aumento de la permeabilidad. Y en esta fase vascular realmente lo que sucede, principalmente, como pueden ver en esta imagen, en eh, en el torrente sanguíneo, en una arteria o en un vaso capilar, hay un cierto calibre, es pequeño, van recorriendo las células, van pasando a una velocidad y ese es el flujo continuo. Sin embargo, en la fase vascular lo que sucede es una vasodilatación, hay un incremento de esos capilares y después hay una permeabilidad, es decir, permite la salida de estas células a través del endotelio para que lleguen al sitio de acción. Esa es la base vascular. La fase celular es, ahora sí, cuáles son todos esos procesos de los cuales la célula va a ir siguiendo todos esos pasos para llevar a cabo la diapedesis o la transmigración celular. En el caso de la fase vascular, como se puede ver aquí en esta imagen, veamos, hay un daño a nivel tisular. Acá puede haber un proceso inflamatorio tipo agudo, hay un incremento de la permeabilidad, hay vasodilatación, llegan las células al sitio de acción y hay una resolución del mismo, si es que fuera así el caso. En algunos, la inflamación aguda no puede ser suficiente, no se controla ese proceso que se está llevando a cabo y puede pasar a un proceso de fibrosis, dejando un daño en el tejido. No hay, sí hay una reparación, pero se deja fibrosis, la cual, si se trataba de un tejido muy importante, voy a poner un ejemplo, el pulmón, esas zonas dejan de funcionar y entonces estamos perdiendo actividad o funciones de ese tejido. En el caso de aquí abajo, como podemos ver, inflamación crónica, hay otro tipo de células muy diferentes, como ya los mencionamos, infiltrado mononuclear principalmente, linfocitos monocitos, angiogénesis principalmente, y esto es casi sinónimo de llevar a la pérdida de la función por la fibrosis. Entonces vean cómo esta fase vascular es bien importante. ¿Quién es uno de los elementos más importantes celulares dentro de la fase vascular? Los mastocitos. Los mastocitos, así como algunas otras células, pero principalmente estas, liberan un
mediador inflamatorio muy importante llamado histamina. Y la histamina juega un papel justo en la vasodilatación y en la permeabilidad para que puedan pasar las células al sitio de acción. Entonces, esto es parte de esto. Entonces, esta histamina es liberada principalmente por los mastocitos. Hay otras células, tal es el caso de los basófilos o las células heterocomáfides, en el caso de el tracto gastrointestinal o el sistema nervioso, y esta histamina es muy relevante porque lleva o juega el papel más importante dentro del proceso vascular. ¿Cómo se libera esto? Bueno, hay diferentes maneras. En el caso del mastocito, los basófilos, si hay inducción, o mejor dicho, activación a través de la inmunoglobulina E, y estos tienen el receptor de la inmunoglobulina E, activan las células y liberan la histamina. En el caso de las células heterocomáfides es diferente. ¿Por qué? Porque aquí realmente el receptor que induce la liberación de esta histamina es la somatostatina o la gastrina, que tiene sus receptores en estas células y que después serán liberados. Pero ahora bien, esta histamina, ¿cuál es la función realmente de todo esto? Bueno, aquí es simplemente para que vean cómo es que se libera la histamina. Aquí tenemos un mastocito, por acción de la IgE, sus receptores, se libera la histamina y puede tener diferentes. Este es en el caso de una alergia, por ejemplo, para que ustedes vayan asociando a dónde encontrarían la histamina y qué es lo que encontrarían o cuál es el producto de la liberación de esta histamina. No necesariamente eh, únicamente en el caso de la permeabilidad vascular, sino también en algunos otros procesos. Esta histamina tiene diferentes receptores, al menos se han descrito 4, y de acuerdo a la ruta de activación que, eh, que ustedes, que veremos más adelante en otros videos, será la función o el producto al cual está ligado. Por ejemplo, el receptor 1 de la histamina, eh, los mediadores, más que mediadores, los efectores y los segundos mensajeros producidos están ligados principalmente a la fosfolipasa C y en productos principalmente en segundos mensajeros tenemos a productos como estos que ven aquí en la imagen. Y en el caso del receptor H2, H3 y H4, tenemos una asociación más con adenilato ciclasa, el AMP cíclico como segundo mensajero y la ruta del PK. Entonces vean, la histamina tiene diferentes receptores. Estos receptores, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en diferentes células. No todos los tenemos en en un cierto tejido. Eh, Ustedes irán viendo poco a poco cómo algunos están asociados principalmente al tracto respiratorio, otros al tracto gastrointestinal, en otros están en la piel, otros están en el sistema nervioso. Entonces, dependiendo de eso, será el receptor, la ruta y obviamente la función que se esté llevando a cabo. Aquí están los receptores ya de manera más sencilla en una tabla para que ustedes puedan ver. Estos son el receptor, los 4 receptores, a qué proteína G están asociadas y la expresión en las células de qué sistemas estamos hablando. Entonces, para que ustedes los tengan un poquito más claros. Y la histamina, pues como ya quedamos, sí, tiene dentro de esta fase vascular, en cuanto a la vasodilatación y permeabilidad, es una de sus múltiples funciones, porque también están ligados en el sistema gastrointestinal, en el sistema nervioso, en parte de la asociación a la reducción de asma con asociación de la microbiota, en la piel, por supuesto, son de las funciones más importantes, por mencionar algunas. Y aquí pueden ver en esta imagen en color rojo aquellas que fungen de manera activadora en la inflamación y en color verde en aquellas que regulan parte de estos procesos. En algunos casos tienen tanto el proceso pro como la regulación del mismo. Y aquí es simplemente para que vean los 4 receptores que estamos hablando. Ahora sí, ya con un mecanismo más sencillo, aquí tenemos la célula
que pudiera ser un basófilo o un mastocito, es activado, se libera histamina, reconoce su receptor, si es el H1, tenemos parte de estas funciones, aquí están en donde se encuentran los H1, estas son las funciones, si tenemos H2, aquí tenemos en dónde se encuentran los H2 y esta es la función que tienen los H2 que están principalmente ligados al sistema gastrointestinal. Los H3, por ejemplo, esta es la función y aquí es donde se expresan, o los H4, esta es la función y aquí es donde se expresa. Esta imagen probablemente está un poquito más sencilla para que ustedes la comprendan, porque pueden ver cuál es la función de la histamina después de haber sido liberada por las células que fueron activadas y dependiendo del receptor y las células obviamente que los tengan, serán las funciones que vamos a encontrar en cada una de ellas. Ahorita estamos hablando una de sus funciones que es en vasodilatación y permeabilidad. Pero también tenemos otros sistemas que regulan la vasodilatación y que sería el contraste del proceso inflamatorio. Bueno, ya inducimos esta fase vascular, tiene que haber un control y ese control lo tenemos con algunos otros mediadores inflamatorios, como pueden ver en este caso. Estos inducen vasodilatación y estos inducen vasoconstricción para tratar de llegar a esta hemostasis. Ahora bien, esta fue en la fase vascular, en la fase celular, que tiene que ver más con las células. En esta imagen lo que estamos viendo es, bueno, ya hubo una vasodilatación, ya estamos aumentando la permeabilidad. ¿Qué debe de haber para que la célula pueda pasar? Porque no nada más por aumentar el calibre y por serlo más permeable van a pasar sencillamente. Tiene que haber una serie de receptores, que es lo que ven ustedes en estos recuadros de color verde o gris. Y de acuerdo, estos receptores o estas moléculas se van a expresar tanto en las células endoteliales como algunas en las células, en los leucocitos. Entonces, de acuerdo al tipo de moléculas que se estén presentando, nosotros lo que vamos a hacer es, imagínense que esto es el endotelio, aquí pasan todas las células a una velocidad rápida que es en circulación, pero nosotros tenemos que detenerlas. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es inducir ciertas moléculas que le permitan que estas células no continúen su camino de manera rápida, sino que se vayan deteniendo poco a poco y que después le permitan el paso y atravesar el endotelio para que lleguen al sitio de acción. Uno de los primeros pasos es la captura, el rolling, que quiere decir que la célula se empieza a disminuir su velocidad y empieza a rodar. Ya no está fluyendo directamente así rápidamente, sino se empieza a pegar al endotelio y empieza a rodar. Y lo empieza a hacer de una manera cada vez más lenta. Va haciendo un rolling más lento hasta que se arresta y se adhiere completamente a la célula, al endotelio, que quiere decir que aquí va pasando muy rápido, aquí la capturó, se va haciendo un rolling, va rodando un poco más lento, la va haciendo cada vez más lento hasta que se adhiere completamente y después algo que se le conoce como crawling o probablemente la traducción mal hecha, el embarramiento completamente sobre el endotelio, lo deja ahí, lo deja a la célula en el endotelio y ya no se mueve. ¿Quién generó todo esto? Bueno, fueron todas estas moléculas que se iban generando en cada una de estas fases. Por ejemplo, las selectinas fueron de las primeras señales que le permitieron irse pegando al endotelio y que fuera rodando y iba bajando su velocidad. O ICAM o MAC1 son moléculas que estuvieron asociadas ya directamente al crawling, la adhesión ya, es decir, ya no se movió la célula. Finalmente, otras moléculas, como pueden ver acá, lo que le van a permitir es algo llamado diapedesis, que quiere decir pasar las células de aquí hacia acá. Y este paso, esta transmigración, puede hacerse de manera paracelular. ¿Qué quiere decir? En medio de dos células endoteliales. O puede ser de manera transcelular por en medio de la célula. Esto es bien interesante porque las moléculas que se van formando se van fusionando
tanto las del leucocito como las del endotelio para que vaya permitiendo, ninguna se contamina, se va abriendo paso y de esa manera puede pasar. Entonces, esta es la fase celular, estas son las moléculas que van apareciendo y estas son las etapas de esa fase vascular, desde la captura al rolling, la adhesión, el crawling y la diapedesis. Aquí están las moléculas para que si ustedes se las quieren aprender o asociar. Tenemos la familia de las selectinas, la familia de las integrinas y la familia de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos los miembros más representativos de cada una de estas familias, el ligando y, por supuesto, en dónde se encuentran y las funciones que pueden tener cada una de ellas. Pero esto no necesariamente es aislado, no nada más el proceso puede ser, como lo mencionamos, eh, con algunos mediadores. Hablamos de que había otros elementos, no nada más había leucotrienos, nada más había tromboxanos, no nada más había lipoxinas, sino también estábamos hablando de que hay componentes o mediadores formados o que son producto parte de la coagulación y parte de la vía del complemento. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que hace referencia a la coagulación y la inflamación. Eh, Hay microorganismos, hay un daño, se trata de llevar esta fase vascular celular, migran, como se pueden ver, hay un reclutamiento de los leucocitos, pero también algo bien interesante es que las plaquetas y el endotelio, si es que hubiera un daño, factores de la cascada de coagulación, así como la agregación plaquetaria, que indujo algunos mediadores como los tromboxanos, van a participar dentro de este proceso inflamatorio y que van a activar o van a estar induciendo o manteniendo la inflamación. Esto porque lo trato, me detengo aquí y quiero hacer más énfasis a esto, porque muchas veces nos hemos percatado o hemos escuchado que en los tratamientos con inflamación muy exacerbada se miden ciertos perfiles bioquímicos, tal es el caso del dímero D o la ferritina, y estos son indicadores que me dice que el proceso de coagulación está alterado y que tiene que ver una asociación muy fuertemente con la inflamación. Voy a poner una patología. A lo mejor nosotros escuchamos que cuando iniciamos con la pandemia de COVID, de SARS-CoV-2, muchos pacientes estaban muriendo por eh, alteraciones cardiovasculares y se reportaba como muerte por COVID. Y muchos se sorprendieron porque decían cómo era posible que a través de un trombo o a través de un proceso cardiovascular se le pueda asociar con un proceso infeccioso en donde la inflamación estaba altamente eh, pre- eh, presente. Entonces, decían que era algo completamente diferente, cosa que no era verdad. ¿Por qué? Porque ahora comprendemos que la inflamación es exacerbada obviamente por productos de la cascada de coagulación y que tenía mucho sentido. Ahorita lo vamos a explicar. Aquí tenemos uno de los elementos más importantes que es el factor 12 de la cascada de coagulación. En la imagen de la izquierda les muestro una imagen muy sencilla de la cascada intrínseca y extrínseca de la cascada de coagulación y dentro de la cascada intrínseca está el factor 12 que va a llevar obviamente a la promoción de la fibrina y cuando hay un daño, pues esto va a tratar de reparar ese daño. Y por otro lado, vemos acá a las plaquetas. Las plaquetas, por ejemplo, una vez que son activadas por factores plaquetarios, uno de ellos, por ejemplo, es PAD4, que tiene una relación muy directa con algunas otras células como los polimorfonucleares o mismas sobre las células endoteliales, van a inducir activación de estas células endoteliales que tienen una importante función dentro de estos procesos inflamatorios. No nada más las plaquetas, podemos ver aquí tenemos la trombina, epinefrina, bradicinina. La trombina, bueno, entendemos que es producto de la cascada de coagulación, la bradicinina o algunos otros elementos son productos de otros mecanismos, pero que están íntimamente ligados a la activación de las células endoteliales. Por ejemplo, la vecininina, podemos ver que dependiendo de cuáles sean los receptores a los cuales esté ligado, están involucrados obviamente a la formación o dentro de la ruta del ácido araquidónico y esto por lo tanto
a los productos o a los mediadores inflamatorios, como se puede ver acá, tanto por el hipoxigenasa como por ciclooxigenasa, y fue simplemente bradicinina. Y esto no debería de extrañarnos que un producto que esté ligado a otro sistema esté involucrado dentro de la inflamación. En el caso del factor 12, el target que tiene, como pueden ver aquí, vean, puedes tener un target directamente sobre los macrófagos, sobre los neutrófilos, células altamente inflamatorias, y esta es la respuesta que induce dentro de estas células, es decir, más elementos inflamatorios. En el caso de los neutrófilos, la liberación de trampas extracelulares o monocitos, pero también para tratar de contener esto, porque no todo es proceso inflamatorio, debe haber un mecanismo de regulación. Hay subpoblaciones de macrófagos, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio, como se puede ver acá. Y tenemos estos otros, vean, esta es una referencia muy, muy interesante por si les interesa, cómo el factor 12 tiene un efecto sobre estirpes celulares asociadas a inflamación y también los mecanismos de regulación, y aquí están las referencias para cada uno de ellos. Uno de los elementos también más importantes en el caso de las células endoteliales y las plaquetas es la liberación de interleucina 1 beta. Este producto o este mediador es muy importante porque ya sea que fue liberado por la presencia o la detección de fibrina, es uno de los mecanismos, como se puede ver. Otro, porque haya estado presente algún microorganismo, o porque ya era un proceso de tipo crónico. Las plaquetas pueden liberar interleucina 1 beta, y esta activa las células endoteliales, las cuales a su vez las células endoteliales, como vimos, promueven todavía mucho más elementos proinflamatorios, eh, como pueden ver en estas imágenes. Entonces, esto llama mucho su atención porque nos deja entender muy claramente cómo cuando hay un trombo, cuando hay una lesión, cuando hay coagulación, no solamente, o mejor dicho, cuando hay inflamación, no solamente vamos a tratar a nivel de los mediadores, porque probablemente los mediadores sí los podríamos disminuir. Sin embargo, si no estamos controlando el iniciador, llámese por ejemplo un microorganismo, bueno, eliminamos el microorganismo, perfecto, vamos disminuyendo parte del proceso inflamatorio, controlamos los mediadores y listo. Sin embargo, si no hay un microorganismo, tendríamos que buscar el inductor de esto, o aunque lo hubiera, resulta que otros sistemas que se activaron a la par de este proceso patológico, por ejemplo, la coagulación, pues también tenemos que controlarnos. Entonces, muchas veces nosotros en enfermedades de tipo inflamatorio hemos visto que se dan, por ejemplo, anticoagulantes cuando el paciente presenta dentro de sus estudios bioquímicos un aumento del dímero D o de ferritina, hay que tener cuidado con esto, y entonces se da anticoagulantes para tratar no solamente de contrarrestar los efectos negativos que pudiera tener un incremento de la coagulación, sino también para controlar parte del efecto inflamatorio que se puede tener. Otra ruta es el complemento. El complemento, que veremos ahorita en otra imagen, tiene como productos algo llamado anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas, que son principalmente el C3A y el C5A, tiene eh, efectos sobre estirpes celulares, como las pueden ver ustedes aquí, y estos son parte de las funciones que tienen. Esta, del lado derecho, pueden ver la cascada del complemento. Este complemento, que puede ser por 3 vías, la clásica de las lectinas y alterna, como les mencioné, eh, convergen en una ruta en común, y finalmente las funciones que tienen esta ruta de complemento es eh, tener o promover productos que generan opsonización y que estos mejoran la fagocitosis o la señalización de la fagocitosis. Otro, que tengan una lisis celular, es decir, reconocen,
un anticuerpo que a la vez estaba reconociendo un microorganismo, se activa toda la cascada y lisan esa célula blanco. O simplemente reconocieron el carbohidrato de ese microorganismo, se activa el complemento y hay una lisis de esa célula blanco. Pero también tienen algo, un producto llamado anafilotoxinas, como les mencioné, C3A, C5A, los cuales inducen más inflamación. ¿Por qué? Porque tienen actividades quimiotácticas, porque tienen actividades de señalización de la misma cascada de la inflamación. Del lado derecho, vean la relación de estos tres elementos, la coagulación, el complemento y la inflamación. Aquí tenemos coagulación, el factor 12, la trombina muy importantemente. Esto tiene una relación directa muy fuerte sobre el C3, uno de los elementos del complemento, el C5, para darle estos productos de C3A, C5A, o el factor 12, que es parte de esto y que tienen que ver directamente con la activación o promoción de más elementos inflamatorios. Pero ahora bien, ya conociendo un poquito más de los procesos inflamatorios, de estas fases vasculares, de estas fases celulares, los mediadores, la relación con otros productos y demás, ¿cuál es el tratamiento? Hemos conocido o hemos escuchado siempre antiinflamatorios de tipo no esteroideo o denominados AINES. Y en ellos tenemos los más comunes, como es el ácido acetil salicílico o comúnmente llamado aspirina, que es salicilato de sódico, el ácido propiónico, al grupo del ácido propiónico, en donde encontramos al ibuprofeno, el naproxeno, el grupo o los Oxicam, donde encontramos a piroxicam, meloxicam, y algo bien interesante, el paraminofenol, que es el paracetamol. Aquí generalmente se ha tenido una discusión muy amplia si realmente el paracetamol se trata de un AINE o no lo es. Ahorita lo vamos a explicar. La mayoría lo asocia como un AINE, pero su mecanismo al inicio fue un tanto confuso y no se le ponía en ese grupo de los AINES hasta los últimos eh, artículos, datos que se tienen alrededor de este tratamiento, de este fármaco. Y tenemos los inhibidores selectivos de COX-2. ¿Por qué estoy haciendo aquí énfasis a esto? Porque resulta que el mecanismo de estos tiene que ver con la ciclooxigenasa. Aquí tengo más otra clasificación funcional de estos AINES de acuerdo a los grupos, de acuerdo a la potencia de cada uno de ellos, por si les interesa. Y por supuesto el mecanismo de acción al cual los quiero llevar de los AINES. Puede ser AINES de tipo específico, ¿qué quiere decir? Que es una de no específico, perdón, que inhiben de manera inespecífica a ambas ciclooxigenasas, a la 1 y a la 2, y se da principalmente en ciertos procesos inflamatorios. Sin embargo, hay efectos no deseados como son estos acá. Y tenemos a los selectivos. Si se acuerdan ustedes, estábamos hablando que tenemos dos ciclooxigenasas, la COX-1, la COX-2. La COX-1 es ya constitutiva, la COX-2 una parte es constitutiva y la otra es inducible, y quedamos que principalmente la COX-2 está asociada muy fuertemente con el dolor y la inflamación, así como la fiebre, y la COX-1 principalmente con la agregación plaquetaria. Entonces, hemos visto cómo nuevos tratamientos, los antiguos tratamientos lo que hacían era bloqueaban ambas. Sin embargo, ante este hecho, se encontraron datos bien interesantes. Se encontraron, por ejemplo, que la aspirina, el ácido acetil salicílico, tenía un efecto muy importante a nivel cardiovascular y tenía que ver mucho con la agregación plaquetaria. Obviamente otro tipo de concentraciones, fue por eso que se le asoció a esto. Sin embargo, cuando se empezaron a sacar los AINES y se bloqueaban ambas, pues se bloqueaban todas estas rutas, cuando realmente cuando hay un proceso de tipo inflamatorio o cuando hay dolor o cuando hay fiebre, realmente a quien deberíamos de inhibir sería la ciclooxigenasa 2 para tener un mejor resultado. Por eso salieron los fármacos selectivos, porque eran selectivos a esta ciclooxigenasa y podíamos tener efectos mucho más rápido y más concretos a este nivel. Como les mencionaba, existe el paracetamol. Estos son los AINES tradicionales que inhiben estos dos niveles. Los no selectivos son para ambos y los selectivos son solamente para inhibir a la ciclooxigenasa 2. Pero
El paracetamol por muchos años estuvo ahí eh, en discusión a realmente si se le podía clasificar como un AINE o como un o independiente, y muchos lo decían que era independiente porque no cumplía con las características de un AINE. Y al menos algunos trabajos nos indicaron que no inhibía directamente la COX-1 y la COX-2. Los primeros hallazgos decían que era la COX-1, pero si ustedes recuerdan, quedamos en que la COX-1 al inicio se describía como dos isoformas al mismo grupo hasta que después se encontró que era la COX-3 era una completamente diferente, que es lo que vemos aquí, y entonces resultaba que el paracetamol podía inhibir muy interesantemente a la COX-3 y la COX-3 está muy fuertemente ligada al dolor y a la fiebre. Por eso cuando tenemos dolor o fiebre, lo primero que se manda dentro del sector salud, dentro del guía de práctica clínica, nos dice el uso de paracetamol. Y es por eso, porque inhibe a la COX-3 que está ligada principalmente a este tipo de signos, que es dolor y aumento de temperatura, la fiebre, y que por supuesto no altera esto. Pero cuando tenemos un proceso de tipo inflamatorio más exacerbado, sí tenemos que llegar a la COX-2. ¿Por qué? Porque simplemente el paracetamol no tiene la potencia para poder disminuir el proceso inflamatorio y por eso se utilizan los tradicionales AINES. Si fuera un proceso inflamatorio muy exacerbado, pues simplemente con un de tipo selectivo para no alterar las otras rutas sería un buen resultado. Aquí tenemos una comparación y una lista de los fármacos que son de tipo selectivo y no selectivo, como pueden ver aquí, y probablemente los más comunes que ustedes han escuchado de los selectivos encontramos al Celecoxib, por mencionar algunos, pero aquí tenemos una lista más grande para que ustedes puedan tenerlo en mente y saber cuándo se utiliza para COX-1, cuando para COX-2 o cuando para COX-3, o cuando es un selectivo, cuando es un no selectivo. Pero también tenemos otro tipo de antiinflamatorios y estos sí son de tipo esteroideo y están principalmente los corticosteroides. Aquí encontramos a grupos de la prednisona, dexametasona y beclometasona. El mecanismo es muy sencillo. Les presento aquí el receptor del glucocorticoide. A diferencia del otro, de los AINES, el receptor, o mejor dicho, más que el receptor, a quien van a ir a inhibir, a la enzima que inhiben es a la ciclooxigenasa 1, 2 o 3. Aquí se trata de un receptor, en el caso de los esteroideos, y el receptor es de tipo nuclear, que quiere decir que va a tener un efecto a nivel nuclear y va a tener como resultado una activación o inhibición de ciertos productos. Esta es la estructura del receptor del glucocorticoide. Tenemos un dominio amino terminal y carboxilo terminal, en donde tenemos una región que se une al DNA y una unión de ASA que permite justo parte de la unión del glucocorticoide. De una manera más sencilla, el mecanismo de acción de los glucocorticoides, como se muestra aquí, el glucocorticoide tiene como propiedad fisicoquímica que es liposoluble. Al ser un lípido liposoluble, puede penetrar muy fácilmente la membrana. Una vez que ingresa, como se pueden ver en estos rectángulos amarillos, va a encontrar su receptor que se encuentra en el citoplasma. Este receptor puede estar a dos niveles. Lo podemos encontrar ya sea en citoplasma o en algunos casos se ha reportado que también podemos encontrarlo a nivel nuclear. Pero de manera muy representativa, el receptor se encuentra en el citoplasma y este receptor está asociado con otras proteínas como es HP90 o SRC, pero están ahí. Está medianamente fosforilado, pero cuando se une el glucocorticoide al receptor, que es GR, receptor de glucocorticoide, lo que va a hacer es que va a desplazar a las proteínas que tenía ahí ancladas, HP90 y SRC, y se va a fosforilar. La fosforilación es esta P que ustedes pueden ver aquí. Una vez
que estas proteínas que tenía pegadas, que se despegaron porque se unió el glucocorticoide, entonces esto le va a permitir que ahora sí el glucocorticoide unido al receptor se transloque al núcleo. Por una parte, algo bien interesante es que algunos de estos productos tienen efecto ya una vez que están sueltos, están libres, mejor dicho, sobre otras cascadas de señalización, que aquí no vamos a hablar, pero se los dejo por si les interesa, pueden revisarlo aquí en la bibliografía. Pero la otra parte, que es la que nos interesa hablar, es de que este receptor que se unió al glucocorticoide se transloca ahora hacia el núcleo porque ya no tiene proteínas que las tenía aquí pegadas, que realmente estas proteínas lo que le permiten es de que no se transloque al núcleo. Pero una vez quitándolas, que lo que hizo que se le quitaran o que se le liberaran fue porque se le pegó el glucocorticoide, se transloca al núcleo, pasa al núcleo, del citoplasma al núcleo y se une a elementos de respuesta de glucocorticoides, a secuencias GRE. Y aquí tenemos un montón de alternativas de cómo se une este receptor ya con el glucocorticoide. Pueden ser endímeros a estas secuencias GRE y activa de manera directa. Otro es que se pega a otros factores de transcripción como es STAT3 y el receptor de STAT3 se une en esta combinación y lo puede activar, se le llama como atado, o puede ser una combinación de estos, aquellos que se unen a las secuencias GRE o a factores de transcripción con sus secuencias que se encuentran en el DNA de STAT5 y pueden llevar a la activación de esto. Esto es una activación, pero también el glucorticoide unido a su receptor puede tener un efecto co represor, que quiere decir un efecto negativo. Se puede unir a estas secuencias negativas de GRE y entonces en vez de activar inhiben. Pueden ser también de maneras atadas, en combinación con otro tipo de receptores o de maneras compuestas, pero realmente lo que quiero ilustrar es que una vez que se unió el glucorticoide al receptor, liberó las proteínas, se traslocó al núcleo, puede tener un efecto activador o puede tener un efecto inhibidor o represor. ¿Cómo es esto? En el caso del activador, muy sencillo, ya quedamos, se une al receptor, se libera, se trasloca al núcleo y se activa para promover genes que estén ligados con elementos antiinflamatorios. El glucocorticoide lo que va a hacer es disminuir la inflamación. Entonces, si yo activo algo, tiene que ser una activación de tipo antiinflamatorio. Promuevo citocinas antiinflamatorios, por eso es activador, porque activa aquello que es antiinflamatorio. Y el supresor es, también se une al receptor, se transnuclea, lo que va a hacer es inhibir los elementos inflamatorios. Esto es bien interesante porque entonces el glucocorticoide lo que va a hacer es, por un lado, promueve las respuestas antiinflamatorias y por otro lado, disminuye las respuestas inflamatorias. De esta manera, por eso los glucocorticoides tienen un gran potencial. Si lo podemos ver en una cascada, si ustedes recuerdan, la del ácido araquidónico, el ácido araquidónico provenía de los fosfolípidos de la membrana. Y del ácido araquidónico teníamos las tres rutas, ciclooxigenasa, lipoxigenasa y citocromo P450. Si le damos un AINES, lo único que estaría inhibiendo son las rutas de la ciclooxigenasa, pero quedan las otras rutas de la lipoxigenasa, citocromo P450 y otros mediadores. Los glucocorticoides actúan a otro nivel, actúan más arriba, actúan de hecho en la inhibición del ácido araquidónico, inhiben toda la cascada, pero no solamente eso, como pueden ver, activa cosas antiinflamatorias y disminuye las cosas inflamatorias. Aquí traigo una lista de qué es lo que hacen los corticoides a nivel inmunológico en algunos receptores que son los PRRs, estos que reconocían los elementos conservados cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, o las citocinas inflamatorias, que son estas de acá, que las disminuye, y las antiinflamatorias que las incrementa. Esto es para que vean un poquito más sencillo
¿Qué es lo que hace? El glucorticoide tiene diferentes niveles, desde esta transmigración que la fase celular la inhibe los mediadores inflamatorios de la ruta del ácido araquidónico, inhibe el reclutamiento de las células, inhibe la promoción de las citocinas inflamatorias, inhibe la liberación de histamina y exacerba los elementos proinflamatorios. ¿Cuál es la potencia de los glucorticoides? Bueno, los glucorticoides, como pueden ver, tenemos una muy buena cantidad de glucorticoides en el mercado. El más utilizado probablemente es la prednisona. Y aquí tenemos la potencia inflamatoria de cada uno de ellos, así como la duración de acción. Sin embargo, hay ciertas características que sí vale la pena tener en cuenta cuando ustedes quieran dar alguno de estos, que son los efectos no deseados de los corticoides que ahorita veremos. Pero bueno, este es parte de las potencias y las dosis que se dan, principalmente, por ejemplo, de los más potentes, betametasona, dexametasona, y por tanto los equivalentes deben ser en menor cantidad, o tenemos estas otras que se dan en una concentración más alta. Aquí tenemos nada más para ver el efecto del glucorticoide a diferentes células, qué es lo que les hace, y esto es lo que quería llegar. Sí, tenemos un efecto deseado que lo que tratamos de hacer con un glucorticoide es reducir la inflamación. Perfecto. Sin embargo, tenemos efectos no deseados, es el lado oscuro de los corticoides, que están a nivel no solamente cardiovascular, como se pueden ver aquí, que puede estar ligado a hipertensión, también a, eh, el desarrollo o alteración de enfermedades de tipo metabólico, en piel, en hueso, en músculo. Y entonces el uso de los glucocorticoides debe ser muy bien regulado, porque el exceso de estos lleva a un desorden a largo plazo que puede traer como consecuencia una secuela mayor más que el beneficio del mismo. Entonces, los últimos tratamientos que se generaron alrededor de los procesos inflamatorios trataron de reducir el uso de los glucorticoides, o mejor dicho, el control de los mismos para no llegar a este caso. Y por lo tanto también el de los AINES cambiaron, o se empezaron a escribir nuevos tratamientos de los selectivos para no reducir todas las rutas, y dependiendo de cuál era el problema, ir directamente al punto medular de ese problema. Sin embargo, salió eh, una nueva línea de tratamientos, que era el uso de los anticuerpos monoclonales, o denominados MAPS, que significa monoclonal antibodies. Y aquí encontramos una muy buena cantidad de anticuerpos monoclonales que lo que van a hacer es bloquear mediadores inflamatorios. Por ejemplo, utilizar anticuerpos para bloquear el TNF-alfa, una citocina inflamatoria, o la interleucina 6, que dio muy buenos resultados, por ejemplo, en pacientes infectados con SARS-CoV-2, o algunas otras enfermedades, no necesariamente de tipo inflamatorio, pero sí ligadas a ellos. El uso de estos entonces anticuerpos redujo muy importantemente la inflamación, porque ya estaba enfocada a un producto principal que se estaba llevando a cabo en esas enfermedades. Aquí tenemos la terapia, el tratamiento que se da en esta lista, que ya está un poquito viejita, del uso de los diferentes monoclonales, y de los que ya están aprobados por ejemplo, para la artritis reumatoide, que es el TNF-alfa, que aquí hay que rescatar un punto importante. Esto representaría que si yo ya sé cuál es el mediador inflamatorio más exacerbado, utilizo un tratamiento con un anticuerpo monoclonal, ¿lo podría resolver? Sí. Sin embargo, hay varios contras. Uno de los contras, primero, o las desventajas, es que es más caro el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Muy, muy, muy caro. Y la otra, que hay que tener mucho cuidado cuando se da. Por ejemplo, voy a poner un dato que llamó la atención a varios en el sector, en clínica. El uso del anti-TNF-alfa.
Resultaba que a los pacientes con artritis reumatoide que se les daba anti-TNF alfa, había que tener cuidado porque si estos pacientes tenían un proceso de tuberculosis latente, podía exacerbar ya que esta citocina era muy importante para el control o el mantenimiento de la micobacteria y que no desencadenara la enfermedad. Entonces, en estos pacientes con artritis reumatoide, al disminuir el TNF-alfa, que era una citocina altamente inflamatoria y que era la causante de los problemas en esta patología, pues reactivaba o liberaba a la micobacteria para desencadenar la enfermedad. Entonces sí, se controlaba la artritis reumatoide, pero exacerbaba o desencadenaba eh, tuberculosis. Por lo tanto, este tipo de tratamientos debe ser bien controlado y saber cuál es la concentración, la dosificación y los cuidados que se deben de tener ante el uso de este tipo de tratamientos. Y como extra, simplemente les traigo una lista de patologías para que ustedes puedan ver de las enfermedades, diferentes enfermedades inflamatorias, cuáles son los mecanismos de acción que están ligados a ellos, cuáles son los mediadores que se están generando principalmente y las terapias que se están dando a nivel de este tipo de enfermedades: sepsis, artritis reumatoide, aterosclerosis, inflamación gastrointestinal. Tengo esta otra lista: diabetes, enfermedades pulmonares o de piel y finalmente la relación también con enfermedades como es el cáncer.